¿Ok? Dice entonces, autoinducción. Aquí tengo una figurita. Esto va a ser una espira, ¿ya? Una espira circular, ¿no? Y cuando tengo una espira, ¿no? En este caso, que tiene una corriente I que está circulando en este sentido, ¿no ve? Se van a generar, ¿qué? Líneas de campo magnético a través de él, ¿no? Es por eso que he puesto líneas circulares, ¿no? Alrededor de la espira, ¿ya? Ahora, inducción, ¿cómo se define? ¿Ya? Esta gráfica nos va a dar la idea. Fíjense, tengo una corriente, tengo un campo magnético. Ahora, tengo varias líneas de campo magnético. Entonces, ¿a eso qué se lo conoce? Se lo conoce como, a ver, ustedes ahora, su examen es el lunes. Pregunta teórica, tal vez. A ver, ¿alguien? Están almorzando. como flujo auxiliar. Exacto. Entonces, si tengo varias líneas de campo magnético, eso se lo conoce como flujo magnético. Ok. Entonces, si existe un flujo, les decía, existe una corriente, ¿no ve? Y no les estaba mintiendo, ¿no? Alrededor de él está circulando una corriente en la espira. Y entonces, fíjense lo que dice, ¿no? Sea un circuito que lleva una corriente I. Aquí está la corriente I. Constante, ¿no? Por la ley de Ampere. Esta corriente genera un campo magnético, ¿no? Les decía, alrededor de la espira se generan líneas de campo magnético, ¿ya? Ahora, ¿qué es? Dice, proporcional a la corriente que lo genera. Entonces, imagínense esto, un experimento mental, como decía Albert Einstein, ¿no? Si ustedes tienen una corriente, ¿ya? Démosle un valor, démosle, digamos, un valor de, no sé, en este caso, 1, ¿ya? 1, ¿ya? Ya va a generar, obviamente, una línea de campo magnético alrededor de él. Pero, ¿qué pasa si aumentamos el valor de la corriente? ¿Ya? Entonces, digamos de 1 a 10 ahora, ¿no? Se ha super multiplicado, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a generar? Que se van a generar líneas de campo magnéticos más rápidas, ¿no ve? O más líneas de campo magnético alrededor de él, ¿ya? Entonces, fíjense lo que está pasando. Alrededor de la espira se van a generar varias líneas de campo magnético. Y eso es lo que me está diciendo el pequeño enunciado, ¿no? Que esta corriente va a ser, no, perdón, mejor dicho, que el flujo, ¿no? Estas varias líneas, el flujo va a ser proporcional a la corriente, ¿ya? Entonces, fíjense, el flujo, ¿no? Flujo, ya en este caso, yo le he llamado 1. Entonces, haré caso. Flujo 1 va a ser proporcional a la corriente. Ahora ustedes han visto, ¿no? En química, para desaparecer esta proporcionalidad, tenemos que añadir una nueva constante, ¿no ve? Entonces, ahí nace lo que es la constante de la autoinductancia, o también conocido como inductancia propia, ¿no? Entonces, el flujo 1 va a ser, para desaparecer esta proporcionalidad, van a ser lo que es la constante. Y aquí está. Y esa constante se la conoce como autoinductancia o inductancia propia. Entonces, fíjense, el flujo 1 va a ser la inductancia por la corriente. ¿Qué unidades va a tener el flujo? ¿No? Si mandamos a dividir la corriente, no es nada menos que la unidad del flujo es Webers. La unidad de la corriente es amperio. Weber sobre amperio se la conoce como la unidad de Henry. Nada más. Esa parte, ¿ha quedado clara? ¿Sí? ¿No? Sí, Chicos, ¿sí? A ver, ¿quién está en clases? Amilcar, ¿has entendido eso? Benjamín, aquí hay más chicos. En mi clase de ecuaciones tengo más chicos. Edwin, Néstor, ¿han entendido eso? ¿El concepto? Entonces, Sí, sí, se ha entendido. ok. Entonces, nuevamente, si no han entendido bien, ¿no? Lo que dice este pequeño enunciado para la inductancia es que el flujo, ¿no? Esas líneas de campo magnético va a ser proporcional a la corriente, ¿no? Y para desaparecer la proporcionalidad van a ser una nueva constante. Y esa nueva constante se la conoce como la inductancia. Aquí está. ¿Y qué unidades va a tener? No se olviden jamás las unidades. Weber sobre amperio. Y Weber sobre amperio se la conoce como la unidad de Henry. Ahora, fíjense esto. Vamos a calcular, ¿no? Lo que les he dicho, ¿no ve? Si en la espira circula una corriente, si hay una corriente, entonces también va a haber un voltaje, ¿no ve? O sea, una FEM, fuerza electromotriz. ¿Y cómo calculamos eso? ¿No? Simplemente vamos a calcularlo
por la ley de, no es Ampere, uy, esto me olvidó conseguir. ¿Esto qué ley es? A ver, la ley de Faraday. Por esa ley vamos a calcular entonces la Fe, ¿ya? Por la ley de Faraday. Entonces la ley de Faraday, ¿qué me dice? Que se genera una fuerza electromotriz en el inductor, va a ser menos, ¿ya? Menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Pero nosotros ya hemos calculado, ya tenemos, ¿no? El flujo. El flujo ahora para nosotros, ¿cómo va a ser? Va a ser la inductancia por la corriente. Entonces reemplacemos eso. Y fíjense, vamos a llegar ahora a esta nueva formulita. Que la FEM, ¿no? Ya, para esta espira, va a ser de esta forma, en función de la inductancia. Menos la inductancia por la derivada de la corriente ahora respecto del tiempo. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Y esta formulita, ¿dónde lo hemos visto? En nuestro formulario. Y hemos demostrado, ¿no? Eso está aquí. Aquí está, ¿no? Doble, bien. Listo, ya se los he demostrado entonces. Ahora, para entender mejor esta idea, vamos a resolver ejercicios, ¿no? Es lo que les interesa a ustedes. Pero el concepto tiene que estar. Ah, y me estoy olvidando de otra constante, ¿no? Eso como, ya podemos decir, esa es la autoinductancia o la inductancia propia. ¿Qué va a ser la inductancia propia? ¿Ya? En otra forma de decirlo. Van a ser las líneas de campo magnético que atraviesan, perdón, a la misma espira, ¿no ve? A la misma espira. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos dos espiras circulares, ¿ya? Entonces, otra forma de llamar la inductancia, ¿no? Van a ser, o el flujo, mejor dicho, campo magnético. Van a ser las líneas de campo magnético que atraviesan la misma espira. Ahora veamos esto. Inductancia mutua. Y la inductancia mutua, ¿no? Como lo dice, es mutuo, vamos a compartir ahora esas líneas, ¿ya? Entonces, imagínense esto. Tengo mi espira circular y digamos que más alejadito de ahí tengo otra espira. Lo que les decía, ¿no? La inductancia, ¿no? Nace de la proporcionalidad del flujo con la corriente. Alrededor de ella se van a generar líneas de campo magnéticas, ¿no ve? Pero si aumentamos la corriente, también va a incrementar el flujo, ¿no ve? Entonces va a haber más líneas de campo magnético, ¿ya? Entonces ciertas líneas de campo magnético van a llegar ahora a esta espira. Ah, entonces esas líneas que atraviesan esta espira se la conoce como inductancia mutua. ¿Y cómo va a ser el cálculo? El cálculo sigue siendo el mismo, fíjense. Ahora va a tener solamente un sentido. La inductancia mutua va a ser el flujo que generamos de 1, ¿no? Esta espira 1 a la espira 2 sobre la corriente que recibe, o sea, la espira 2, corriente 2. O viceversa, ¿no? Porque esto puede ser el proceso inverso también, ¿no? Esta espira tiene corriente, entonces va a generar también sus propias líneas. Y ciertas líneas también van a compartir con la otra espira. Entonces podemos decir flujo, ¿no? De la espira 2 que va a la espira 1 por la corriente que los recibe. En este caso, la espira 1. ¿Qué les ha parecido eso? ¿Se ha logrado entender? Chicos. Sí, no. Hablen ahora o callen para siempre. A ver, ¿o están Ya, almorzando? sí. Estoy escuchando que están mascando, entonces deben estar almorzando. Yo solamente estoy tomando mi vasito de agua. Qué mala onda son. Listo, entonces ya hemos definido nuestros parámetros. Inductancia mutua y autoinductancia, ¿no? Y nuevamente, la inductancia, ¿qué unidad va a tener? Va a tener la misma unidad de la inductancia propia. O sea, el Henry, ¿no? Nada más. Ahora sí vamos a resolver ejercicios para que entiendan un poco mejor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos uno. Dice, a ver, determinar la autoinductancia. Autoinductancia, entonces, ¿no? Alguien está con su audio, por favor. ¿Quién está? Grover, por favor, apaga tu audio. Ya, dice, determinar, dice, la autoinductancia entre dos alambres paralelos donde circula una corriente I, ¿ya? El radio de los alambres es A y la separación entre ellos es D. Pero hay que considerar, dice, que D es mucho mayor que A. Y aquí está la figurita.
Nuevamente tengo dos conductores paralelos, ¿no? Aquí tengo un conductor, ¿no? Que circula una corriente I en este sentido. Tengo el otro conductor paralelo, también la corriente I circula en ese sentido, ¿no? Y la distancia entre conductores es D. Pero cada conductor me dice, tiene un radio A, ¿ya? Un radio A. ¿Qué más? Tengo la longitud, sí, me dice que es M, ¿no? ¿Ya? Una distancia M. Pero aquí tengo que considerar algo. Que esta distancia me dice que es mucho mayor que el radio A. Entonces, eso también vamos a aplicarlo, ¿ok? Solución, entonces. Vamos a hacer nuevamente, vamos a dibujar la figurita. Dos conductores. La corriente para ambos conductores, el mismo sentido, ¿no? Ahora, ¿no? Ustedes saben lo que les he enseñado, ¿no ve? Me está pidiendo la inductancia propia entre dos alambres. Inductancia propia entre los dos alambres. Ah, ya. Entonces, imagínense esto, ¿ya? Y eso es lo que pasa mayormente en las líneas, ¿no? Que ustedes ven en la calle, ¿no ve? Las líneas de tendido. Hay una línea de tendido así desnuda, ¿no ve? Esas líneas, por el amor de Dios, jamás deben tocar esas líneas. Tocan eso, ya están automáticamente en el otro lado, ¿ya? Ese voltaje es de 6.9. Eso es seguridad industrial para ustedes. Jamás tienen que tocar ni por broma, ¿no? Algunos, ha habido accidentes, inclusive con voladores, ¿no ve? En esos tiempos, tocaban esa, hacían un contacto entre esas dos líneas, rápidamente la corriente bajaba y lo mataba al niño, ¿no? Entonces, por amor de Dios, jamás toquen esos conductores. Pero lo que pasa en el análisis de eso es esto, ¿ya? Esos dos conductores, ¿no? Obviamente van a circular corriente. Y esa corriente va a nuestras casas, ¿no ve? Lo que vemos en las calles, ¿ya? Ahora, lo que les decía, por la ley de Ampere, si circula una corriente, se va a generar lo que son líneas de campo magnéticas. Por regla de la mano derecha. ¿En qué sentido va a estar este? Va a estar en, ¿no? En este sentido. ¿No ve? Antioquia. ¿No ve? Antihorario. Exacto. ¿Ya? Y este otro conductor, lo mismo, ¿no ve? Si gira en este sentido, también va a generar sus propias líneas de campo magnético en este sentido. Ahora, eso es lo que pasa, ¿no? Para el análisis de este ejercicio, ¿ya? Me dice entre los conductores. Entre los conductores, entonces, podemos dibujarlo, ¿ya? Vamos a cesarlo, ¿ya? Por un instante, ¿ya? Por un instante. Entonces, fíjense, ¿no? En esto. En este pequeño rectángulo, ¿no? En este rectángulo, ¿qué es lo que está pasando? Existe un flujo. ¿Por qué? Porque estos dos conductores están generando líneas, ¿no ve? Alrededor de él. Aquí también, ¿no ve? Ah, no, perdón, en el otro sentido, ¿no? Para el otro. Así. Entonces, fíjense, este conductor, para todo este segmentito que he dado yo, se está generando varias líneas de campo magnéticas, ¿no ve? Este otro conductor también, ¿no ve? Está generando varias líneas de campo magnético a esto, ¿ya? Y entonces, si hay un flujo, ¿qué es lo que está existiendo ahí? Si existe un flujo, ¿qué les he dicho? Existe Corriente. una corriente, ¿no ve? Que las genera. Y esas corrientes que las genera van a ser estos dos conductores. Pero aunque no me lo crean, ¿no? Más adelante van a ver los que son eléctricos. Entre el espacio de los conductores también existe, ¿cómo se puede decirlo esto? Existe una FEM, ¿ya? Por eso es muy peligroso que estén manejando sus voladores. Es por eso que, por seguridad industrial, esta distancia entre los conductores tiene que ser mucho más larga. Y es por eso que yo he puesto eso. La distancia tiene que ser mucho más larga que sus radios, ¿no ve? Eso es lo que tiene que pasar. Ya, pero para nosotros ahora, ¿no? Les decía, si existe un flujo, existe una corriente. Y esas corrientes van a ser los conductores, obviamente. ¿Ya? Pero existe un flujo, ¿ya? Entonces a mí me está pidiendo la autoinductancia. ¿Y nosotros cómo hemos definido la autoinductancia? Hemos definido como flujo, ¿no ve? Sobre la corriente. Para este caso, ambos conductores tienen la misma corriente, ¿no? Entonces ahora lo que yo tengo que hacer es calcular este flujo. ¿Cómo calculo el flujo? ¿No? Entonces nuevamente lo que yo voy a hacer va a ser darme un diferencial, ¿no? ¿En dónde está circulando el flujo? Ah, en este segmento, ¿no? En este segmento. Entonces por eso que yo me voy a dar ahora un diferencial, ¿ok? Un diferencial. ¿Respecto a qué conductor? ¿Ya? Eso no va a alterar mucho.
Yo lo he hecho respecto al primer conductor. Si ustedes quieren, pueden hacerlo respecto al conductor 2. Eso no va a afectar. ¿Por qué? Porque la distancia para ambos es D y ambos conductores tienen un radio que es A, ¿no ve? Entonces no va a afectar. Para nuestro análisis, entonces, yo he considerado el primer conductor. Entonces aquí va a estar mi diferencial. Respecto a la distancia de ¿qué? Del primer conductor. ¿Ya?